Como les mencioné, las lesiones osteocondrales de la rodilla es el tema que vamos a tratar. La idea es ver la utilidad de la resonancia magnética en estas lesiones. Este es el contenido que vamos a desarrollar. Iniciaremos por unos objetivos, continuaremos con la introducción y unos términos generales. Desarrollaremos el extenso de la charla con las lesiones osteocondrales y vamos a concluir toda la charla con una bibliografía final. Entonces, nuestros objetivos están en establecer y unificar la terminología correcta con la cual nos vamos a referir a las lesiones osteocondrales de la rodilla, aprender la etiología y las diferencias en imagen de resonancia magnética de dichas lesiones osteocondrales y revisar la evolución imagenológica por resonancia magnética de las mismas, cuáles predictores podemos encontrar que nos digan si esa lesión va a evolucionar a un colapso o no. Ya respecto a qué significa una lesión osteocondral, son las lesiones que nos incluyen tanto el hueso subcondral como el cartílago articular. Hay un amplio conocimiento en resonancia magnética sobre el cartílago articular y lesiones del cartílago articular, que pueden ser desde la fibrilación, la delaminación, las fisuras condrales, las pérdidas condrales y la condromalacia, que no van a ser temas de discusión hoy, ya que, pues como les digo, hay un amplio estudio sobre la patología aislada del cartílago articular, sino nos vamos a enfocar en las lesiones osteocondrales. Es así como tenemos una amplia gama de hallazgos imagenológicos que muchas veces se van a confundir en intensidad de señal en una misma resonancia. Y la idea que vamos a tener es cómo diferenciar esos hallazgos imagenológicos para tratar de darle un nombre y no dejarlo como un nombre tan genérico como lesiones osteocondrales. Y acá nos vamos a apoyar no solo de la imagen, sino de la clínica, de la edad del paciente, de la cronicidad que tenga ese dolor o si hay un evento traumático previo, los antecedentes, tanto clínicos como farmacológicos que puedan tener los pacientes, y con esto vamos a tratar de darle un nombre. Entonces, para iniciar, la idea es saber cómo es la histología de un cartílago articular normal. Y básicamente son 4 láminas histológicas que vamos a tener. La más superficial y tangencial, cuyos condrocitos van a ser de menor volumen, una disposición mucho más horizontal y aplanados, es la lámina tangencial. Va a seguir la lámina transicional, donde va a ir aumentando el tamaño de los condrocitos, una lámina radial, donde ya se van a disponer de una manera perpendicular al cartílago articular, y la lámina calcificada. Esta lámina calcificada va a estar en contacto con el hueso subcondral y por imagen se ve como la misma línea hipointensa del hueso subcondral. Ya en niños, porque también vamos a tocar el tema de lesiones osteocondrales en la población pediátrica, hay que tener en cuenta que ellos tienen, aparte, núcleos de osificación y el cartílago endocondral, con el cual van creciendo estos núcleos, tiene una histología algo diferente. En ellas vamos a ver un cartílago de reserva, que es la lámina más superficial, y una zona de proliferación de condrocitos. Estas dos láminas se van a ver hiperintensas en la imagen, ahorita les traigo una demostración, y en una zona de maduración del cartílago de hipertrofia y finalmente una zona de calcificación de dicho cartílago. Esta es una imagen esquemática de un hueso en pediatría, donde la imagen más hiperintensa corresponde al cartílago articular, seguido por una de menor intensidad, que es el cartílago epifisiario, y esta de acá haría parte de la fisis de crecimiento. Entonces, en la fisis vamos a encontrar una zona provisional de calcificación y pues el cartílago de crecimiento. Esta es una resonancia magnética en un paciente pediátrico. Entonces, cartílago articular hiperintenso, un cartílago epifisiario de una menor intensidad de señal que el cartílago articular, y la fisis de crecimiento con un aspecto trilaminar, donde la porción más distal hiperintensa va a corresponder al cartílago de crecimiento, la hipointensa en su tercio medio va a corresponder a la zona provisional de calcificación, y la más proximal hiperintensa hace parte del hueso. Sin embargo, pues es hiperintensa porque es muy vascularizada
y pues es la zona esponjosa primaria y ese es el aspecto trilaminar. Con respecto a los términos, lo que quería era traer la idea de que una lesión osteocondral no nos está diciendo qué proceso fisiopatológico está sucediendo en ese hueso subcondral. Simplemente nos da una localización anatómica de dónde está el problema, pero no nos está aclarando qué tipo de problema es el que estamos afrontando. Es por eso que consideramos este nombre un nombre muy genérico. Y cuando usamos el nombre de defecto osteocondral, el problema es que solo estamos teniendo en cuenta como que hay un defecto del hueso subcondral, un hueco, por así decirlo. Entonces tampoco nos está diciendo cuál fue el mecanismo que llegó a ese defecto, solo nos está mostrando una conclusión de todo ese proceso. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Normalmente la idea es separarlas en lesiones agudas y lesiones crónicas y tener en cuenta una serie de criterios clínicos, entre esos edad del paciente, género del paciente, antecedentes clínicos, si consume algún tipo de esteroides o tiene alguna enfermedad de tejido conectivo, si hay un trauma, cómo fue el mecanismo de ese trauma y características imagenológicas que van a ser de importancia. Entre la imagen hay varias características que tenemos que tener en cuenta: dónde está localizada la lesión, el patrón de edema óseo de la lesión, si hay o no trazos de fractura, la separación y fragmentación del hueso subcondral, la impactación aguda y el colapso de ese hueso subcondral. Entonces, junto con las características clínicas que tenemos y con los hallazgos imagenológicos, es que le vamos a poner un nombre a esas lesiones osteocondrales. Si se trata de una fractura subcondral, una fractura osteocondral, una necrosis avascular, una osteonecrosis espontánea, una osteocondritis disecante o una fractura por insuficiencia subcondral. Entonces, esto es lo que tenemos, un nombre muy genérico, lesiones osteocondrales, y nombres más específicos, que es a lo que queremos llegar cuando afrontamos una lesión osteocondral. Para iniciar el esquema, la idea es tratar de dividirlo, como dije previamente, en si es agudo o es crónico. Entonces, las patologías agudas suelen ser las fracturas subcondrales, osteocondrales o una contusión ósea. Y las patologías más crónicas, las otras que mencionamos, osteocondritis disecante, las osteonecrosis, las fracturas por insuficiencia subcondral. Entonces, empezando con la patología aguda, hay que tener en cuenta que por imagen nosotros no vemos directamente la trabécula ósea, nosotros vemos lo que está llenando esa trabécula ósea. Entonces, cuando tenemos un hueso, él está conformado por estos pilares óseos que están en una disposición perpendicular a la superficie articular. Y hay algunas trabéculas transversas, pues, que le dan solidez y flexibilidad a esos pilares para que evite que se rompan tan fácilmente y le da cierta flexibilidad. Cuando hay un trauma de cualquier tipo, este trauma, si es muy leve, se va a disipar en el cartílago articular y van a ser las lesiones condrales que mencioné escuetamente al inicio, pero si es lo suficientemente fuerte, el impacto y la energía se va a disipar en el hueso subcondral. Esto va a generar que se fracturen algunas de esas microtrabéculas y el consiguiente edema óseo, que va a desplazar, pues, la grasa que hay normalmente en la médula, y vamos a ver el edema óseo. Acá el edema óseo siempre trae una connotación de microfracturas sin ningún tipo de colapso ni una línea de fractura claramente visible por imagen. Y esto es lo que vamos a encontrar: un aumento en la intensidad de señal en secuencias susceptibles del líquido de los sitios que tuvieron o que recibieron, pues, esa contusión. Y hay dos mecanismos de contusión. Uno, que sea un trauma directo, donde encontraríamos además edema de los tejidos blandos donde recibió el trauma, o traumas con algún tipo de movimiento, que lo que hace es que hayan dos estructuras óseas que choquen entre sí, generando, pues, todo el patrón de edema. Estos son los patrones típicamente conocidos de edema, dependiendo cada uno de ellos de la mecánica
del trauma, si fue un punto pivote, si fue por hiperextensión, por luxación de patela. Sin embargo, pues esto no lo vamos a continuar abordando, ya que nos queremos enfocar y que quede bien claro cuál es la lesión osteocondral per se. Hay que tener en cuenta que estos diferentes patrones suelen acompañarse de lesiones de los tejidos blandos o ligamentarias adyacentes, y pues ellos tienen un patrón diferente. Ya para darle paso a la charla que vamos a tener, traigo este caso. 3 casos. Una paciente femenina que cae de rodillas contra el piso. Posterior a este trauma presenta dolor y edema en la rodilla izquierda y pues tiene artrosis y osteoporosis como antecedente. Entonces vemos que en el platillo tibial lateral hay aumento en la intensidad de señal en las secuencias susceptibles al líquido. Y en esta imagen en densidad de protones vamos a ver una línea hipointensa de fractura que desenvuelve o en donde se centra ese edema óseo, y esta línea es discontinua. Al ver la superficie del platillo óseo subcondral, este está conservado. Este es otro caso, una mujer de 43 años, quien mencionaba un trauma previo que no es bien claro en la historia. Ella presenta también edema en el platillo tibial lateral, edema óseo centrado en el hueso subcondral, con este trazo hipointenso de fractura que delimita completamente un fragmento óseo. Sin embargo, no vemos alteración en la superficie de ese platillo óseo subcondral que nos hagan pensar en algún colapso. Y este es un estudio mucho más traumático, mucho más severo, donde es una paciente de 26 años quien tuvo un accidente en moto contra un bus. Entonces, pues, acá vemos un claro trazo de fractura del cóndilo femoral medial. Sin embargo, en esto no es en lo que me quiero centrar, sino en el cóndilo femoral lateral. Acá vemos un aumento en la intensidad de señal de ese cóndilo femoral con una alteración en la morfología del platillo óseo subcondral. En este caso, ese platillo se ve engrosado y vemos también una línea hipointensa y discontinua de fractura en el hueso subcondral. Entonces acá tenemos dos temas totalmente involucrados en una misma patología, trauma agudo, pero que nos van a dar tanto un pronóstico como unas características en imágenes diferentes. Entonces, lo clave es que la fractura subcondral, lo que vamos a encontrar es ese edema óseo centrado en el hueso subcondral y una línea de fractura hipointensa en secuencias de T1, donde va a ser continua o discontinua, delimitando un fragmento óseo. Mientras que la fractura osteocondral ya va a haber depresión de ese platillo óseo. Estas son las características principales que tenemos que encontrar en una fractura osteocondral o subcondral. Teniendo en cuenta esto, pues las fracturas subcondrales van a tener un manejo mucho más conservador, mientras que las fracturas osteocondrales normalmente van a requerir un manejo quirúrgico. Este es el resumen de las 3 imágenes previas. En esta, donde hay depresión del platillo óseo, una fractura osteocondral, y en estas 2, donde hay solo edema y una línea hipointensa e incontinua de fractura, van a ser por fracturas subcondrales. Ya yendo a las patologías más crónicas e incipientes, este es un caso de una paciente de un paciente de 74 años con dolor de rodilla izquierda sin trauma aparente. Vemos que no hay edema óseo y el hallazgo de importancia es una ruptura oblicua del cuerno posterior del menisco medial, por lo cual la paciente fue llevada a una artroscopia para reparo de ese menisco medial. Ella consulta 2 meses después de la meniscectomía y lo que vemos es aumento en la intensidad de señal del cóndilo femoral medial, con una línea hipointensa de fractura del hueso subcondral delimitando un fragmento óseo, y vemos que hay una ruptura de la raíz posterior de ese menisco medial. Entonces esto nos habla de un campo diferente, que es la fractura por insuficiencia subcondral,
que la diferencia principal es que no hay un evento traumático claro previo, es una fractura que se da ante un estrés fisiológico, una carga normal, por lo tanto su localización suele ser en los sitios de carga, en un hueso debilitado por alguna patología, puede ser debilitado por osteopenia, por osteoporosis, por radioterapia, por quimioterapia. Suele darse más en ancianos, en mujeres, en personas con sobrepeso, y el dolor sí suele ser agudo, sin embargo no hay un claro trauma que nos dé desenlace a esta patología. Las características por imágenes básicamente van a ser esa línea hipointensa de fractura del hueso subcondral, que puede ser continua o discontinua, el engrosamiento del hueso del platillo óseo subcondral, un colapso de ese hueso o finalmente la fragmentación, que es lo que no queremos llegar con estos pacientes. Los sitios de mayor frecuencia son acá los que se ven de una tonalidad más oscura, en el cóndilo femoral medial, la región más central, que es la superficie de carga, seguido por las otras dos porciones, la superficie medial y lateral de ese cóndilo femoral medial, y el centro del cóndilo femoral lateral. Esas serían las localizaciones de mayor frecuencia, y lo que normalmente vemos es un marcado edema óseo que envuelve ese trazo de fractura subcondral. Sin embargo, este edema óseo no se ha visto asociado con mayor progresión ni empeoramiento clínico. Suele estarse acompañada hasta en un 94% de rupturas meniscales y también se ha visto asociada a menisectomías. El daño del cartílago articular pues no es esencial para el diagnóstico, sin embargo sí se suele encontrar un daño en ese cartílago articular que nos debilita pues la carga que hay sobre el hueso subcondral, y la extensión de ese daño del cartílago, entre más afectado esté, sí se ha visto con un peor deterioro y un peor pronóstico de estos pacientes. Este es un estudio donde se trataron de tomar cadáveres y reproducir los movimientos sobre una rodilla con cartílagos con diferente función. Entonces, estos son los cartílagos que tomaron, si en cartílagos no, meniscos. Si el menisco estaba intacto, si el menisco tenía una ruptura radial del 30%, 60%, 90%, si había sido reparado con sutura, o si había si había sido necesaria una menisectomía parcial. Lo que trataron de ver es en los puntos de la marcha con mayor presión sobre el hueso subcondral, cómo se comportaba la presión en esos puntos, dependiendo de los puntos de la marcha de mayor presión. Esos puntos donde al marchar uno tiene mayor impacto en la rodilla son pues el 14 y el 45, que fueron los que estudiaron puntualmente. Y entonces acá en estas gráficas vemos los diferentes grupos que se tuvieron en cuenta y el área de contacto articular. Entonces, el área de contacto articular pues es mejor cuando el menisco está íntegro, va a ir disminuyendo no significativamente en rupturas radiales del 30, 60 y 90, pero ya cuando hay una menisectomía parcial, vemos que esa superficie de contacto es mucho menor. Al haber una menor superficie de contacto, las fuerzas no se disipan de una manera tan homogénea, sino se empiezan a focalizar en algunos sitios, y esos son los picos de color que vemos. Hay mayores puntos de presión en el hueso cuando hay una menisectomía parcial comparado con una ruptura radial de 90%, 60 o 30%, e incluso que un reparo con sutura de ese menisco. Lo que concluyó este artículo es que, evidentemente, el tener un tejido meniscal, así sea residual, con una ruptura, este ayuda a la transmisión de cargas sobre la articulación y a distribuir las fuerzas a través de la misma. Quiero mostrar otro caso, una paciente de 69 años con dolor e incapacidad funcional en la rodilla izquierda de varios años de evolución. No mejorada con fisioterapia ni con analgesia. Entonces vemos acá en el platillo tibial un aumento
en la intensidad de señal en secuencias susceptibles al líquido centrada en el hueso subcondral. Vemos un trazo hipointenso de fractura en ese hueso subcondral, pero vemos que la superficie del platillo tibial ya está deprimida. El hueso subcondral directamente está engrosado y esto nos abre vía para hablar de osteonecrosis espontánea. Hay que tener en cuenta que esto se consideraba como una patología totalmente diferente años atrás. Sin embargo, hoy en día se considera que la osteonecrosis epifisiaria o osteonecrosis espontánea de la rodilla es un desenlace final de una fractura por insuficiencia subcondral. Es más frecuente en mujeres de la sexta década de la vida y tienen un dolor súbito y severo sin trauma aparente. Este fue un estudio que nos trató de dilucidar lo que les mencioné previamente, cuál es la causa de la osteonecrosis espontánea, y cogieron 14 pacientes que fueron llevados a reemplazo total de rodilla, de articulación, por lo cual fue llevado a histología de esas piezas óseas. Entonces lo que hicieron fue tratar de clasificar esos 14 pacientes en 3 grupos diferentes: aquellos que tenían una línea de fractura del hueso subcondral sin osteonecrosis, las que esa línea de fractura del hueso subcondral ya tenía osteonecrosis y en las que no podía ser evaluado porque el fragmento óseo se perdió y pues no estaba en la muestra de patología. Lo que vieron es que tanto en el grupo 1 y 2, donde hay un trazo de fractura, todavía vemos un fragmento óseo, uno es con osteonecrosis y el otro sin osteonecrosis. En los dos eventos, el desenlace que llevaba a la osteonecrosis era una fractura por insuficiencia, un mecanismo mecánico y no vascular. Y es por esto que hoy en día se considera que la osteonecrosis espontánea tiene un origen microtraumático y se acepta que es una fractura por insuficiencia que ha progresado. Esta tiene peor pronóstico, evidentemente, que una fractura por insuficiencia subcondral sin colapso. Y acá surge la duda: ¿qué características por imagen puedo tener yo que me predigan si ese paciente puede o no desarrollar una osteonecrosis espontánea antes de ya tener la osteonecrosis espontánea? Y básicamente, pues esto trataron de dilucidar en este artículo, donde hay 23 pacientes que tenían fractura por insuficiencia subcondral y los cuales fueron seguidos en el tiempo, y vieron que de esos 23, 9 tuvieron osteonecrosis espontánea y 14 se mantuvieron estables. De estos, las características que tuvieron significancia estadística fueron la longitud de esa osteonecrosis y el grosor del hueso subcondral. Cuando el hueso subcondral alcanzaba 4 milímetros de grosor y esa extensión de la fractura subcondral era de 14 milímetros, tenía un peor pronóstico y una mayor probabilidad de una destrucción articular irreparable que sería llevada finalmente a una artroplastia. Ya cambiando de tema, este es un caso de una mujer de 50 años con dolor de varios meses sin trauma aparente. Tiene antecedentes de osteoporosis y de enfermedad reumatológica, y lo que vemos es esta alteración en la intensidad de señal del cóndilo femoral, el cual la morfología es una morfología muy geográfica. Vemos que el centro de la lesión tiene una intensidad de señal muy parecida al hueso sano periférico y no vemos edema óseo alrededor de esta lesión. Cuando vemos la pierna derecha, vemos hallazgos parecidos, un centro de la lesión con la misma intensidad de señal que el hueso sano, pero a diferencia del anterior, vemos mayor edema periférico. Acá vamos a hablar de osteonecrosis avascular primaria. Si bien la osteonecrosis avascular primaria suele afectar tanto la epífisis, metáfisis y diáfisis, cuando la encontramos en esta localización como en el hueso subcondral, tenemos que ser capaces de decir que es una osteonecrosis avascular primaria. Es mucho más frecuente en la cuarta y quinta década de la vida y suele cursar con un dolor vago o asintomático hasta que hay un fragmento óseo intraarticular
que ya es el que nos va a dar los síntomas mecánicos. Uno de los signos característicos es el signo de la doble línea en T2, donde la lesión va a estar delimitada por una línea hiperintensa, que es por todo el tejido de granulación que se está formando, y una línea hipointensa periférica, que es por la esclerosis típica de la lesión. Entonces, normalmente se describe que el centro de la lesión va a contener médula grasa y que va a aparecer momificada, por lo cual, pues, por eso soy enfático en que la parte central suele tener una intensidad de señal muy similar al resto de la grasa. Normalmente no hay edema periférico, no suelen cruzar con edema, sin embargo, se ha descrito que cuando hay edema alrededor de la lesión, esta suele ser un signo indirecto de un colapso articular, es decir, hay que tener más cuidado en este caso con la pierna izquierda que con la pierna derecha que tenía la paciente. ¿Y cuál va a ser la importancia de detectar a tiempo una osteonecrosis avascular primaria? Es porque ellas suelen cursar con colapso del fragmento necrosado. Y ese colapso normalmente va a empezar desde la superficie lateral a la interna. Hay dos patrones típicos de este colapso. El primero, que se ve a través del hueso subcondral, generando un colapso del mismo. O el segundo, que se ve a través de ese margen esclerótico que mencionábamos previamente, donde veríamos el líquido disecando o delimitando ya ese fragmento y la pérdida posterior del fragmento. Cuando esto pasa, la intensidad señal de la grasa en el interior de la lesión ya cambia. ¿Qué otros factores de riesgo encontré que era importante tener en cuenta? Cuando este cóndilo, esta lesión, esta área de necrosis avascular compromete más de un tercio del cóndilo, tiene un mayor factor de colapso. Cuando lo vemos en el plano sagital y este compromiso es de la porción posterior o de la media, también suele tener un mayor riesgo de colapso. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar una osteonecrosis avascular primaria de una osteonecrosis espontánea de la rodilla? Y como he explicado, son factores completamente diferentes, son los factores predisponentes que en el caso de osteonecrosis avascular primaria es corticoides, alcohol y enfermedad de tejidos conectivos, mientras que en la osteonecrosis espontánea es básicamente la edad o cualquier cosa que nos envejezca o nos debilite el hueso. Respecto a la edad, la osteonecrosis avascular primaria puede dar en cualquier momento de la vida. La osteonecrosis espontánea es mucho más frecuente en personas adultas con osteoporosis ya instaurada. La localización, como mencioné, diafisiaria, metafisiaria, epifisiaria, puede estar en cualquier localización, mientras que la osteonecrosis espontánea es en el cóndilo femoral medial. Los síntomas, mucho más silentes hasta el momento de la fragmentación. En el caso de la osteonecrosis primaria, la osteonecrosis espontánea es un dolor agudo que no tiene un trauma previo aparente. Etiología vascular en la osteonecrosis primaria y una etiología mecánica en la osteonecrosis espontánea. Y las características por imágenes, ya vimos en la espontánea una línea de fractura en el hueso subcondral con edema óseo marcado adyacente y un colapso de ese fragmento, mientras que en la osteonecrosis avascular primaria tiene una morfología mucho más geográfica con el signo de la doble línea en T2 y ese anillo periférico que da esa doble línea en T1. Ya para cambiar un poquito de tema, vamos a tratar este otro caso, un paciente masculino de 10 años, 3 meses de dolor en rodilla derecha, practica fútbol en una escuela deportiva constantemente. Lo que vemos es una alteración en la intensidad de señal del hueso subcondral en el cóndilo femoral, en la porción más medial de ese cóndilo femoral, y cuando lo vemos en estas secuencias de densidad de protones, vemos que hay unas pequeñas imágenes quísticas en ese hueso subcondral. Sin embargo, no vemos una línea hipointensa de fractura, no vemos un marcado edema óseo. Y lo que se hizo con este paciente fue evitar deporte, manejo conservador y cita control en 6 semanas. Cuando vuelve a control, vemos que hay mucho más edema óseo que en el estudio previo
y empezamos a ver estas imágenes quísticas que ya son de una mayor extensión en longitud que en el estudio previo y alteración en la intensidad de señal del cartílago articular. Si vemos el cartílago epifisiario, perdón, ya empieza a tener una mayor intensidad de señal que lo que veíamos previamente. Entonces, este es otro caso, una mujer de 11 años con edema de rodilla derecha hace 1 año y medio con dolor, limitación para sus prácticas deportivas, tenis y fútbol, y también tenía dolor en rodilla izquierda que eran un poco más leves. Los hallazgos son muy similares, una alteración en la intensidad de señal del hueso subcondral en la superficie articular pues, de esa rótula. Cuando vemos son imágenes de aspecto quístico de pequeño tamaño y nos llama acá la atención esta imagen lineal hiperintensa en la porción más profunda de ese cartílago, lo que nos hacía sospechar de una delaminación. Sin embargo, no veíamos alteración en la intensidad de señal de la superficie, de las capas más superficiales de ese cartílago, que nos explicaran pues que hubiese alguna fisura que hubiese llegado hasta allí. Cuando vemos la rodilla izquierda de esta paciente, los hallazgos son un poco mayores, quistes de mayor tamaño de este hueso subcondral. Sin embargo, hay menos edema que en el caso anterior. A la paciente se le propuso no realizar deporte y hacer control imagenológico, sin embargo, pues no tenemos estas imágenes de seguimiento en la institución. Y acá vamos a hablar de osteocondritis disecante. Esta es una alteración idiopática focal del hueso subcondral. La importancia es que normalmente van con un riesgo de inestabilidad en un fragmento y de disrupción de ese cartílago articular adyacente, con lo cual va a predisponer a una osteoartritis prematura. No hay un claro consenso sobre la etiología, sin embargo hay teorías que hablan sobre su origen. Y lo que se plantea es un mecanismo inside out, es decir, una lesión del hueso subcondral que va a terminar afectando el cartílago articular. En estas, la histología no ha mostrado en ningún caso osteonecrosis y se da más que todo en jóvenes entre 6 y 19 años. Sin embargo, hay un segundo pico en la adultez media y los sitios más frecuentes son tobillo, rodilla, codo y en el pie. El dolor va a ser un dolor más localizado que normalmente va a demorar 1 año en su diagnóstico, por lo que es incipiente, y cuando el dolor se hace muy agudo con síntomas mecánicos claros ya suele cursar con fragmentación. Entonces esta es una de las teorías, esta es una imagen esquemática de un hueso en pediatría, el núcleo de crecimiento con una alteración. Esta alteración es lo que no se sabe bien qué es lo que la genera, pero hay una alteración en ese núcleo de crecimiento, lo que nos va a llevar a un déficit pues, de osificación del cartílago epifisiario. Entonces, cuando todo el hueso continúa creciendo, todo ese cartílago continúa creciendo a un ritmo, esta zona que tuvo la injuria no va a tener un crecimiento igual. Eso es lo que nos va a dar la alteración en la intensidad de señal, pero finalmente vamos a tener dos desenlaces. Uno, que finalmente termine osificando igual, o dos, que no se extienda la lesión al cartílago articular, ingrese líquido que diseque esa lesión y haya la fragmentación. Esto es lo que les mencionaba, lo que puede o lo que se sospecha que puede causar esa injuria inicial: traumas agudos, suplencia vascular, déficit de vitamina D, causas genéticas, mala alineación, pero lo que se ha visto más claro es el trauma repetitivo. Los sitios de mayor frecuencia es en el cóndilo femoral medial, generalmente la porción lateral de ese cóndilo femoral medial, y el cóndilo femoral lateral. Es menos frecuente en el surco intercondilio o en la patela. Y vamos a ver factores pronósticos para colapso. Entonces, primero, la madurez esquelética es un factor pronóstico, pero por imagen lo que vamos a tener en adultos es una línea hiperintensa delimitando un fragmento óseo. Que esa línea hiperintensa tenga imágenes quísticas adyacentes. Que ya haya un defecto
del cartílago articular que nos contacte con esa línea hiperintensa y finalmente ver el desplazamiento del fragmento. Sin embargo, esto en pediatría no tiene la misma relevancia. Yo puedo tener imágenes quísticas pequeñas en pediatría y no significar un colapso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta en pediatría? Primero, que esa intensidad, esa línea hiperintensa entre 2 que estamos viendo, no sea solo hiperintensa, sino que sea de la misma intensidad de señal del líquido articular. Segundo, que ya haya una segunda línea, una doble línea, siendo la segunda hipointensa por una zona de esclerosis ya formándose alrededor que delimita un fragmento óseo. Tercero, que las lesiones que veíamos inicialmente en ese cartílago articular sean múltiples. Y cuarto, que las imágenes quísticas sean múltiples y mayores de 5 milímetros. Entonces, este es un caso muy gráfico de todo lo que podemos esperar en esta patología. Es una paciente femenina de 13 años, antecedente de artritis reumatoide juvenil y que practica fútbol. Lo que nos llama la atención primero es el aumento en la intensidad de señal en secuencias susceptibles al líquido del cóndilo femoral lateral. Cuando nos acercamos vemos que hay unas imágenes de aspecto quístico de pequeño tamaño. Vemos además que el hueso, que el platillo óseo subcondral, hay una imagen hiperintensa como una irrupción de ese platillo óseo subcondral, y vemos el aumento en la intensidad de señal del cartílago articular. Cuando la paciente reconsulta a los 4 meses, vemos que el edema óseo persiste y que las imágenes quísticas que veíamos inicialmente han aumentado levemente en número, sin embargo no alcanzan a ser mayores de 5 milímetros. Acá empieza a ser más evidente y traté de ventanearlo para ver cómo ese hueso subcondral, normalmente hiperintenso, pareciese tener una pequeña disrupción en la porción más posterior, en esta localización. Y pues esta fue un control a los 2 meses. Vemos que las imágenes quísticas que veíamos han aumentado de tamaño. Ese hueso subcondral ya tiene una intensidad de señal diferente al hueso sano. Y consideramos acá que esto ya era claro de un riesgo de inestabilidad del fragmento, por lo cual fue llevada a estabilización quirúrgica. Esta es la imagen postquirúrgica donde ya se ve el clavo que fija ese fragmento. Acá vemos el fragmento. Todavía vemos claramente cómo ya hay una línea hiperintensa de la misma intensidad de señal del líquido articular delimitando ese fragmento óseo, pero pues ya está fijado, lo cual nos deja ahí pues tranquilos por el momento. Este es el control. Vemos que persiste el edema óseo del hueso subcondral, ahí persiste el fragmento óseo, sin embargo los cambios de inestabilidad no permanecen. Seguimos viendo esa línea hiperintensa con intensidad de señal del líquido delimitando el fragmento, y este es un control que se hizo por síntomas mecánicos agudos. En este ya vemos que no encontramos ese fragmento óseo, entonces fue necesario buscarlo en otra parte y ya se había fragmentado, y estos eran los síntomas mecánicos que empezó a presentar la paciente a pesar de la estabilización quirúrgica. Vemos que ese fragmento tiene una parte hipointensa y otra hiperintensa porque es una lesión osteocondral, entonces tiene hueso subcondral y cartílago articular, que fue lo que se fragmentó. Esta es una imagen de control. Persiste edema óseo, pues ya se retiró el fragmento, pero eso no se vuelve a colocar. Y esta ya un año después, donde el edema ha disminuido, vemos que ya todavía persiste leve alteración ahí en el contorno articular, que en la última imagen pues ya todo el edema óseo desapareció y la lesión parece haber curado. Sin embargo, acá no es que reaparezca el cartílago articular normal, lo que se hace es una formación de un fibrocartílago más hipointenso que el cartílago articular y con una menor función de articulación que nuestro cartílago articular normal. Sin embargo, pues
presenta ahí un reparo parcial y ya no se ven los cambios de osteocondritis disecante. Entonces, este es un resumen de los hallazgos. En amarillo, los puntos del tiempo de las imágenes que traigo. Y pues donde inicialmente hay una lesión osteocondral que no necesitaba fijación quirúrgica, no tenía criterios. Cuando ya vemos criterios de inestabilidad del fragmento, la paciente se fija ese fragmento, sin embargo, pues a pesar de la fijación, hay colapso pues, de ese fragmento y un posterior reparo. Hay que tener en cuenta que a mayor tamaño de estas lesiones, pues mayor va a ser el riesgo de una osteoartritis primaria. Ya cambiando levemente pues, de tema, hay algo que quería mostrarles, si bien no hace parte del grueso de lesiones osteocondrales, puede llegar a afectar nuestras lecturas, y es un hombre de 58 años con dolor posterior a subir gradas. Cuando vemos la resonancia magnética, es claro que hay una alteración en el grosor e intensidad de señal del cartílago articular acá en el cóndilo femoral. Está adelgazado, irregular, y un aumento en la intensidad de señal del hueso subcondral con una pequeña imagen quística en el centro. También vemos hallazgos muy similares en el surco intercondilio. Estos son cambios de osteoartritis. También hay una gran escuela que estudia toda la osteoartritis desde lesiones muy tempranas del cartílago articular y cómo ver la evolución de esta. Pero lo que quiero llegar a mencionar es que en estos casos el factor predictor de dolor si es el edema, o sea, mayor edema en un paciente con osteoartritis más dolor tiene, y que la presencia de esas imágenes quísticas subcondrales son mayores predictores de deterioro futuro. Hay dos teorías para la visualización de esas imágenes quísticas, y una es que como hay una lesión del cartílago articular, el líquido articular puede irrumpir por el aumento de las presiones al hueso subcondral y formarse esas imágenes quísticas por intrusión del líquido sinovial. Y la otra es una teoría de la contusión ósea, donde al haber un deterioro del cartílago articular, la superficie pues, de contacto va a estar irregular y una disposición anormal de las cargas, lo cual nos va a predisponer una contusión ósea y microfracturas. Y la teoría es que esas contusiones óseas pueden llegar a formar focos de necrosis que finalmente se van a ver como imágenes quísticas en el hueso subcondral. Acá lo que quiero mencionar es que muchas de las patologías que vimos, al terminar con una conclusión como el colapso o el defecto osteocondral, una pérdida o un fragmento, van a alterar toda la dinámica articular que puede desarrollar con los pasos de los años una osteoartritis. Y pues el ver cambios de osteoartritis ya pues no va a interesar de mucho porque ya es el desenlace de las patologías que vimos previamente. Entonces quiero traer un resumen y es una propuesta que hago para el abordaje de las lesiones osteocondrales. La idea sería tener una lesión osteocondral, vamos a dividirla en si se trata de un contexto agudo o un contexto crónico. Cuando hablemos de un contexto agudo, vamos a irnos a ver el hueso subcondral cómo está. Solo hay edema y no hay líneas hipointensas de fractura, se trataría de una contusión ósea. Hay una línea hipointensa de fractura en el hueso subcondral sin un colapso, es una fractura por insuficiencia subcondral. Y si ya hay un colapso en la superficie del hueso subcondral, ya estaríamos hablando de una fractura osteocondral. Cuando hablamos de un paciente con dolor crónico o de un curso más incipiente o sin un claro trauma previo, vamos a tener que dividirlo en si es un adulto o es un paciente pediátrico. En paciente adulto, paciente sedentario, con osteopenia, osteoporosis y una línea de fractura hipointensa en el hueso subcondral, pues vamos a tratar de una fractura por insuficiencia subcondral. Si ya presenta colapso y cambios en la intensidad de señal de este fragmento óseo, estaríamos hablando de un colapso, de una osteonecrosis espontánea.
Cuando estamos ante un paciente con uso crónico de corticoides, alteración del tejido conectivo y tiene una lesión con una morfología más geográfica, que pues la imagen que yo les traje es una muy específica, pero puede ser mucho más dramático los hallazgos imagenológicos, vamos a considerar una osteonecrosis avascular primaria. Si estamos ante un paciente atleta de alto rendimiento, podríamos considerar una osteocondritis disecante. Y lo mismo en un paciente pediátrico atleta de alto rendimiento, considerar una osteocondritis disecante. Entonces, como conclusiones, las lesiones osteocondrales son un amplio espectro de patologías, cada una con una etiología y evolución diferente. Un diagnóstico tardío de estas lesiones puede llegar o terminar en un colapso y una posterior osteoartrosis. La resonancia magnética nos permite, junto a la clínica, dar un diagnóstico certero de cuál es el proceso fisiopatológico, ponerle un nombre a esa lesión osteocondral. Y además vamos a tener imágenes, predictores por imágenes que nos van a decir si hay un mayor riesgo o no de colapso articular. Muchas gracias, esta es la bibliografía.